Un cordial saludo para todos ustedes, queridos amigos y amigas de YouTube. Me llamo Johan y me encuentro aquí una vez más con cada uno de ustedes para compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. En esta ocasión estamos en esta serie que se llama Profecías para nuestro tiempo, Daniel y Apocalipsis revelados. Seguimos estudiando Daniel capítulo 11 en esta serie porque vamos a estar viendo Daniel y Apocalipsis, pero estamos terminando con Daniel. Así que vamos a ver los versículos que nos quedaron pendientes por analizar, por estudiar, que son lo que pueden ver en pantalla. Daniel 11, 40 al 45. Y vamos a ver que esa es una profecía en proceso de cumplimiento en nuestros días, como pueden ver en pantalla. Vamos a ver cómo Daniel 11, 40 al 45 revela los eventos finales que marcarán el tiempo del fin. Pueden ver también en la imagen cómo se muestra a los Estados Unidos, su armada, su ejército, el Vaticano. También pueden ver el tercer templo de Jerusalén, pueden ver también a Rusia y a China, al presidente de Rusia y de China, también al Islam y su bandera. Y vamos a ver cómo hay potencias globales en conflicto en la actualidad, hay alianzas religiosas y políticas, el control de Jerusalén y el tercer templo, recursos estratégicos en disputa y el tiempo del fin que vamos a ver que entonces está más cerca que nunca con este tema. Vamos a ver la actualidad presente, lo que estamos viviendo en nuestros días, que es nos ayuda a nosotros a verlo desde la lupa con la profecía bíblica y vamos a ver cómo todo esto se conecta. Pero antes de empezar, como siempre, me gustaría que podamos tener una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, muchas gracias por todo su amor y su misericordia. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de poder presentar un tema más de su palabra. Por favor, oh Dios, ayúdame a poder presentar este tema de la mejor manera posible, que sea el Espíritu Santo el que sea el maestro y que usted pueda bendecir a aquellas personas que estarán viendo este tema para que sus vidas puedan ser bendecidas, puedan ser tocadas y para que podamos despertar porque estamos viendo tiempos proféticos donde usted quiere que nuestras mentes estén más involucradas, más dedicadas, más concentradas y no distraídas en las cosas que conciernen a nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a ver este tema, Daniel 11:40 al 45, una profecía en proceso de cumplimiento en nuestros días. Vamos a leer entonces los versículos que se encuentran, que vamos a estar analizando, estudiando, desarrollando. Dice, pero al tiempo del fin el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Entrará la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Daniel 11:40 al 45. Así que vamos a analizar ahora este texto por partes. Primero tenemos que ver que se habla de un rey del norte en el tiempo del fin. Según la comprensión adventista, y esa palabra adventista significa que esperamos la segunda venida de Cristo, pero según la comprensión adventista, Daniel 11:40 describe una confederación de tres poderes, el papado, Estados Unidos y el espiritismo. Veamos ahora qué dice la Biblia. Vamos a ver que el papado, la Roma papal, es el rey del norte en Daniel 11:40, pues se nos dice que al tiempo del fin se levantará el rey del norte, Daniel 11:40. También es Estados Unidos, la bestia que le sigue en Apocalipsis 13:11. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, Apocalipsis 13:11. Y también es el espiritismo, el espíritu de demonios en Apocalipsis 16:13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Apocalipsis 16:13. La Biblia revela que en el tiempo del fin el rey del norte es una confederación de tres poderes, el papado, Estados Unidos y el espiritismo. Y bueno, Apocalipsis 17:13 nos dice que estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Vamos a ver ahora cómo estos tres poderes, el papado de Estados Unidos y el espiritismo,
No solamente se menciona en Daniel, sino también en Apocalipsis. Como bueno, ya les leí anteriormente cómo se habla de Estados Unidos también en Apocalipsis, pero vamos a ver ahora cómo todo esto se conecta de una manera mucho como lo pueden ver en pantalla. Vemos haciendo una retroalimentación, como en Daniel capítulo 2, versículo 41 al 43 se nos dice, y cuando viste de los pies y de los dedos en parte de hierro y en parte de barro cocido de arcilla, será un reino dividido, mas habrá en él de la fortaleza del hierro, y así como viste el hierro mezclado con barro. Eso lo podemos ver entonces en la parte de los pies, los 10 dedos que representan los reinos bárbaros, que son los países de Europa en la actualidad. Y entonces el hierro y el hierro representa entonces a la Roma papal, el Vaticano, algo que daría de ese poder en el tiempo del fin. El hierro representa la fuerza del Imperio Romano también, como cuando existió el Imperio Romano. El barro representa la influencia religiosa, la mezcla simboliza la unión del poder civil y religioso en el papado. Ahora, eso lo podemos ver en Daniel capítulo 2. En Daniel 7, versículos 7 al 8 y 19 hasta el 25, se habla de la bestia terrible y espantosa. Y se habla también sobre ese cuerno pequeño que tiene la bestia, que esa Roma papal, solamente que en la figura de las bestias y de los cuernos. 10 cuernos en su cabeza, un cuerno pequeño que se hizo grande delante de los otros, tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas. Esa es la Roma papal, el Vaticano. El cuerno pequeño que se hizo grande es símbolo de Roma papal, que surgió entre los 10 reinos y ejerció poder persecutor y superior. Ese mismo poder se menciona también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 1 al 10, pero como la bestia que sube del mar solamente, la Roma papal, el Vaticano. Es un poder religioso político que blasfema, persigue y ejerce dominio sobre todas las naciones. Ahora surge otra bestia después de ese en Apocalipsis 13, que es la bestia que sube de la tierra. Estados Unidos tuvo su independencia en 1776 y sabemos por la profecía bíblica que esta bestia que sube del mar, el cuerno pequeño, estaría por 1260 años, y recordemos que desde el 538 después de Cristo hasta 1798 fue ese lapso de tiempo profético donde estuvo ejerciendo dominio esta bestia, este poder, el papado. Y entonces en 1776, dentro de ese tiempo, estaba surgiendo esta nación, los Estados Unidos. Y nos dice Apocalipsis 13:11 que se habla acerca de esta bestia que sube de la tierra, o sea, esta nación, porque una bestia representa un reino, una nación. Entonces esa nación son los Estados Unidos de América. Eso lo veremos también en otros estudios más profundos del libro de Apocalipsis en esta serie. Pero quedémonos con esta idea porque ya les di una explicación, pero iremos viendo más cosas en el desarrollo de estos temas. Entonces vemos que en el mismo contexto donde aparece la Roma papal, el Vaticano, aparece la otra bestia, Estados Unidos, que de hecho también se nos dice que esta bestia que sube de la tierra hace una imagen de la primera bestia, se hace una imagen de la primera bestia del Vaticano, quiere ser semejante a esta bestia. Entonces, por eso vemos cómo forma parte también de este rey del norte. Y también el espiritismo. Apocalipsis 16, 13 al 14 los menciona juntos, dice acerca del espiritismo. Aquí se mencionan los tres poderes juntos. Dice Apocalipsis, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Estos 3 espíritus son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Eso es Apocalipsis 16, 13 al 14. Se menciona el dragón que representa el espiritismo. Se menciona entonces a la bestia, que sabemos que la bestia es el papado, y se menciona al falso profeta, que el falso profeta son los Estados Unidos, porque después de la primera bestia entonces va la otra bestia que sube de la tierra, solamente que aquí se denomina como, tiene otro nombre, que es el falso profeta. Entonces nos dice que estos 3 espíritus son espíritus de demonios. Entonces vemos cómo se añade el poder del espiritismo en esto. Entonces vemos cómo la profecía revela una cadena de poderes que actúan juntos en oposición a Dios y a su pueblo. Daniel 11:40 nos habla del rey del norte. El rey del norte ya podemos ver la fórmula, es la Roma papal, el Vaticano,
los Estados Unidos, que tuvo su independencia en 1776, estaba surgiendo como nación. El espiritismo, eso es equivalente al rey del norte. Entonces, eso es sumamente importante que lo podamos comprender. Ahora vamos a ver lo que nos dice el espíritu de profecía en Elena White acerca de estos tres poderes que son la triple unión religiosa en el tiempo del fin. Vamos a ver lo que ella nos dice en su libro de Maranata, el Señor viene, que es una matutina, un devocional, que ella escribió inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Es el devocional de julio, la gran tribulación, la triple unión religiosa, 1 de julio. Y vamos a ver lo que ella nos dice sobre esta triple unión religiosa que ya hemos visto. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Por el decreto que imponga la institución del papado, en violación de la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos de América, se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano, y bajo la influencia de esa triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Pero vemos aquí cómo el espíritu de profecía en Elena White nos habla acerca de estos tres poderes, tanto de Roma, el Vaticano y los Estados Unidos de América. Estos tres van a estar unidos. Y claro, el espiritismo también es parte de esto. Entonces, recordando, el rey del norte, la Roma papal, Vaticano, bestia cuerno pequeño, más Estados Unidos, bestia que sube de la tierra, más el espiritismo, sociedades secretas, masonería. Vamos a ver algo sobre eso, porque vamos a ver cómo eso tiene que ver con el espiritismo. Pero aquí vemos que la Roma papal, que ya sabemos, Vaticano, es la bestia cuerno pequeño, sistema religioso apóstata, pretensión de autoridad divina, cambia tiempos y leyes, persigue a los santos. Eso lo vemos en Daniel 7. Estados Unidos, bestia que sube de la tierra, poder político y militar mundial, habla como dragón, influye en naciones, impone su agenda y valores. Eso lo vemos en Apocalipsis 13. El espiritismo, sociedades secretas, masonería, y cabe ya también señalar los Illuminati también, que son también sociedades secretas, engaño espiritual y manifestaciones, sociedades secretas que manipulan, masonería y sus doctrinas ocultas, unión de lo religioso, político y oculto. Vemos que es una alianza de poderes para establecer un sistema global de control y también de engaño. Ahora vamos a ver un poco más acerca de la masonería y vamos a ver su conexión, su relación que tiene con el espiritismo. La masonería, según lo que pueden ver aquí, que le pregunté al Google, la inteligencia artificial me dio esta respuesta. La masonería y el espiritismo son dos movimientos filosóficos y esotéricos que han mantenido una estrecha relación histórica. Ambos comparten valores como la filantropía, la búsqueda del conocimiento y la libertad de pensamiento, entrelazándose profundamente a través de figuras clave, rituales y persecuciones ideológicas a lo largo de los siglos. Puntos de conexión y diferencias, vía de desarrollo personal. La masonería es una escuela iniciativa y moral que fomenta la reflexión ética y la fraternidad sin imponer un dogma religioso. El espiritismo, codificado en el siglo XIX por Alan Kardec, quien perteneció a círculos esotéricos, añade a esta búsqueda moral una dimensión científica y empírica sobre la vida después de la muerte y la comunicación con el mundo espiritual, influencia mutua. En países con gran tradición espiritista y masónica, como Brasil, las ideas espiritistas encontraron apoyo en las logias y muchos masones se convirtieron en defensores de la doctrina kardeciana.
el gran arquitecto. Para ser masón se exige la creencia con un ser supremo. Los principios espiritistas encajan con esta visión de un creador supremo y leyes universales, facilitando el tránsito de muchos adeptos entre ambas corrientes. Bueno, pero podemos ver aquí la relación que hay entre la masonería y el espiritismo. Ya hemos visto que son dos movimientos filosóficos y esotéricos que han mantenido una estrecha relación histórica. Entonces vemos cómo la masonería, cuando hablamos de masonería, también tenemos que hablar de espiritismo. Por eso podemos hablar también de la masonería. Y estuve buscando, también encontré este artículo que se llama La masonería, historia, símbolos y secretos de una sociedad entre la luz y las sombras. Y aquí pueden ver entonces esta información que nos dice: una espiritualidad sin templo ni dogma. La masonería, sin ser una religión, propone una espiritualidad laica. No exige creer en un Dios específico, pero sí reconoce la existencia de una dimensión trascendental, a la que muchos llaman gran arquitecto del universo, que no se define ni se impone ni se predica. Cada masón puede interpretarla a su modo, como Dios, como naturaleza, como conciencia universal, como principio creador. Lo importante no es la etiqueta, sino la actitud de respeto ante el misterio de la existencia. Esta espiritualidad se expresa simbólicamente. Los rituales masónicos, lejos de ser meros formalismos, son representaciones simbólicas del camino interior del ser humano. Cada grado es una etapa de ese viaje. Cada símbolo es un espejo que invita a pensar, a recordar, a reformularse. Entonces podemos ver una vez más la relación que hay entre la masonería y el espiritismo. Claro, aquí el Dios que ellos mencionan no es el Dios de la Biblia, porque ellos dicen que ellos no exigen creer en un Dios específico. Además se habla también como Dios, como la naturaleza, y eso es panteísmo, creer que lo creado como la naturaleza es Dios. Entonces el Dios creador de la Biblia es muy diferente a lo que ellos llaman como naturaleza, como si fuera Dios. Entonces esto es muy diferente realmente. Ellos no adoran al Dios de la Biblia como tal. Entonces, pero vemos cómo a través de sus símbolos, sus secretos, ellos expresan de esa manera su espiritualidad. Entonces, esto es muy interesante y vemos cómo esto se conecta con el espiritismo, porque ya estamos viendo esa relación. Ahora, yo quiero que ustedes puedan acceder a este enlace de https elgranengañofinal.com. Si ustedes acceden a esta URL, ustedes van a acceder a esta plataforma, a este canal de YouTube que se llama El Gran Engaño Final, y allí ustedes podrán comprender en esta serie que se subió en este canal sobre las oscuras sociedades secretas. Van a darse cuenta cómo estos poderes, estas sociedades están moviendo los hilos, están realmente llevando al mundo a lo que es un nuevo orden mundial. Y todo eso, claro, Satanás es el que dirige a estas personas. Hay muchas personas que están en la masonería y son personas que son principiantes, por así decirlo, y no tienen idea de realmente para quién están trabajando, que es para el mismo Satanás. Pero los que tienen un mayor grado, como el grado 33 en adelante, esas personas saben para quién están trabajando. Y más adelante vamos a ver incluso cómo veremos acerca de un masón que escribió una carta y cómo deja más que claro para qué es que ellos están trabajando. Pero pueden acceder, como les dije, a esto y pueden enterarse de la verdad, porque realmente es importante. Y esto forma parte también del Rey del Norte, como ya estamos viendo. Muy bien, ahora vamos a ver el Rey del Sur. Ya hemos visto que el Rey del Norte, para retroalimentar, es el papado, el espiritismo y los Estados Unidos. Ahora vamos a ver el Rey del Sur, de Daniel 11:40. El Rey del Sur, vamos a ver que son países islámicos influenciados por ideologías radicales como Al-Qaeda, según Daniel 11:40. ¿Quién es el Rey del Sur? Daniel 11:40 identifica al Rey del Sur como una potencia que proviene del mundo islámico, y al tiempo del fin enfrentará al Rey del Sur con el Rey del Norte. Daniel 11:40. ¿Quiénes son? El Rey del Sur representa una coalición de países islámicos radicales, inspirados por el Islam extremista y organizados como Al-Qaeda. Ejemplos de países islámicos como Egipto, Arabia Saudita, Irán, Pakistán, Sudán y otros países que comparten la ideología islámica radical. Su propósito: se opondrán al Rey del Norte en los eventos del tiempo del fin, cumpliendo las profecías de las Escrituras. Todo esto sucederá al tiempo del fin, como dice Daniel 11:40. Entonces vemos aquí los países, pueden verlo en el mapa. No se trata de una nación única, sino de una confederación de naciones islámicas que actuarán juntas en los últimos tiempos.
Y aquí ustedes pueden ver autores adventistas que se refieren al rey del sur de Daniel 11:40 como el Islam. Pero antes me gustaría decirles que esta interpretación que, bueno, voy a estar desarrollando con ustedes, no es la interpretación oficial dentro del círculo de los adventistas. Este capítulo, estos versículos de Daniel 11:40 al 45 son de mucho debate y tienen hay muchas interpretaciones que se han dado, pero esta interpretación que les voy a presentar, que estaré presentando en este tema, es una interpretación yo considero muy especial porque expresa perfectamente lo que está pasando en la actualidad. Y creo que si los demás versículos anteriores de Daniel 11 se cumplieron de forma literal, donde también se hablaba de reyes del norte y del sur, entonces estos últimos versículos también se tienen que cumplir de manera literal, porque estamos hablando de lo que va a pasar en el tiempo del fin. Y eso tiene que cumplirse porque eso está escrito. Entonces, esto cabe aclararlo. Entonces, vamos a ver algunos autores adventistas que se refieren al rey del sur en Daniel 11:40 como el Islam. Dentro del adventismo, la interpretación del rey del sur en el libro de Daniel 11:40 como una referencia al Islam o al poder islámico ha sido sostenida por varios autores, pastores e investigadores, aunque no es la posición oficial, como ya les dije, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entre los más conocidos están Urias Smith, que fue uno de los pioneros adventistas más influyentes en su obra clásica Daniel y el Apocalipsis, Daniel in the Revelation, eso significa. Entonces relacionó el rey del sur con Egipto y el imperio otomano, turco, musulmán, en la parte final de Daniel 11. Y bueno, vimos anteriormente cómo aquí dentro de los países islámicos está Egipto también. Egipto está en el sur, aquí. Entonces, esta es la interpretación histórica. Su interpretación influyó enormemente en generaciones adventistas posteriores. Y Urias Smith estaba en lo correcto, solamente que en los versículos finales de Daniel 11:40 él identificó al rey del norte en su tiempo como si fuera el imperio otomano, pero realmente no es el imperio otomano. Estaba bien en cuanto a que la profecía tiene que interpretar de manera literal, pero en lo que se refiere a identificar al rey del norte como el imperio otomano, no era el imperio otomano turco, el rey del norte. Claro, él estaba viendo lo que estaba pasando en su tiempo y sirvió como base, por así decirlo, para entender la profecía. Pero la profecía se refiere al rey del norte, como ya hemos visto, como el Vaticano, Estados Unidos y el espiritismo, porque son los poderes, el último reino que se menciona en el tiempo del fin. Si seguimos la secuencia de reinos en Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, hasta llegar a Daniel 11, nos vamos a dar cuenta que el último poder que se habla en esos capítulos es el papado y claro, los Estados Unidos. Si lo combinamos también con Apocalipsis, que se habla entonces también del papado, y ahí mismo en ese contexto también está los Estados Unidos y el espiritismo en el tiempo del fin. Entonces esto es el rey del norte. Roy Egane es un profesor y teólogo adventista contemporáneo, ha defendido explícitamente que el rey del sur en Daniel 11 representa el poder islámico religioso político. John S. Whitcomb, en su libro Unholy War, desarrolla una interpretación donde el Islam juega un papel central en Daniel 11:40 al 45 y retoma varias ideas derivadas de la línea historicista adventista clásica. Gaston Closet, pastor y expositor adventista sudamericano en estudios sobre Daniel 11, ha identificado al rey del sur como el mundo musulmán o islámico. Stephen Bohr, aunque es más cauteloso, en algunas conferencias y exposiciones proféticas ha explorado interpretaciones relacionadas con el Islam y Medio Oriente en Daniel 11, aunque Esteban Bohr realmente él no está a favor de esa interpretación como el rey del sur, como el Islam. Él más se va para una interpretación espiritual. Pero no digo que no tenga una parte espiritual, la profecía, toda profecía bíblica tiene una parte espiritual, pero hay una parte literaria histórica que no podemos soslayar, no podemos evitar. Eso es importante. Louis F. Ware, escritor adventista australiano conocido por sus estudios proféticos, algunas de sus líneas interpretativas influyeron indirectamente en autores posteriores que aplicaron Daniel 11 al Islam. Mervyn Maxwell, aunque no defendió claramente la posición islámica como otros autores, discutió ampliamente las distintas interpretaciones adventistas de Daniel 11 y ayudó a preservar el debate historicista. Bueno, presento esto porque esto nos sirve a nosotros para que podamos ver que no soy el único que dice que el rey del sur es el Islam.
porque hay otros autores que son de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que han estudiado este tema y que han llegado a esta conclusión de que el rey del sur es el Islam. Pero cuando hablamos del Islam como el rey del sur, no nos referimos no nos referimos al Islam completo, porque sino al Islam que cumple la profecía, al Islam radical extremista. Entonces vamos a ver ahora cómo empieza a cumplirse esta profecía. Daniel 11:40 nos dice, al tiempo del fin se enfrentará el rey del sur, que sabemos ya que es el Islam, con el rey del norte, con Estados Unidos. Y el rey del norte se levantará contra él como tempestad, con carros y jinetes y muchas naves, y entrará por las tierras y se desbordará y pasará. Eso tiene que cumplirse en el poder militar del rey del norte, que son los Estados Unidos, porque el poder espiritual y el papado no tienen ejército, entonces eso tiene que cumplirse en la parte militar, política, que son los Estados Unidos. Entonces Daniel 11:40 nos habla del conflicto final entre el rey del norte y el rey del sur, entre ese poder militar estadounidense y entonces el poder del Islam. Entonces vamos a ver cómo esto se cumplió en el 11S, como pueden ver en la imagen, en el 11 de septiembre del 2001. Terroristas islámicos radicales secuestraron 4 aviones comerciales y atacaron el corazón económico y militar de Estados Unidos. 19 terroristas, 2.977 personas asesinadas, mayor ataque terrorista en suelo estadounidense de la historia. Entonces vemos cómo el 11S fue el punto de partida de la profecía. El ataque del 11 de septiembre de 2001 fue un ataque directo del rey del sur, el Islam radical, contra el rey del norte, los Estados Unidos. Este evento marca el inicio visible del cumplimiento de Daniel 11:40, y la relación profética es que el rey del sur atacó al rey del norte en su territorio. Fue un ataque sorpresivo y violento como tempestad. Este conflicto se intensificará hasta el clímax final del tiempo del fin que estamos viviendo. El 11S no fue solo un acto terrorista, sino el inicio de una cadena profética que conducirá al conflicto final entre el rey del norte y el rey del sur. Y además Mateo 24:6 al 8 nos habla de que habrían oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Además pueden ver aquí cómo se habla, ya hemos hablado del rey del norte, papado, Estados Unidos, espiritismo. Representa un sistema de poder político, religioso y espiritual que ha predominado en el mundo occidental. Estados Unidos es la superpotencia que lidera este sistema en los últimos tiempos. El papado ejerce influencia religiosa global. El espiritismo como engaño espiritual es parte del poder que prepara al mundo para el engaño final. El rey del sur, países islámicos como Egipto, Irán, hablaremos un poquito de Irán más adelante en una noticia, representa a las naciones islámicas radicales que se oponen al poder del norte. El Islam radical busca destruir la influencia occidental y establecer su dominio. Actúa como instrumento en los últimos tiempos según las profecías bíblicas. Ahora, hay muchas informaciones. Una de esas es que lo que pasó en el 11 de septiembre fue un ataque de falsa bandera. Y aquí está esta información que le pregunté a Google y que la IA entonces me dio esta respuesta. La teoría de que los atentados del 11 de septiembre de 2001 fueron un ataque de falsa bandera sostiene que el gobierno de Estados Unidos orquestó o permitió los ataques para justificar guerras en el exterior y aprobar leyes de control interno. Sin embargo, esta y otras teorías similares han sido refutadas por la Comisión del 11 de septiembre y múltiples investigaciones independientes. Y hay algunos puntos principales de la versión oficial. Unos dicen la responsabilidad, los atentados fueron perpetrados por 11 terroristas vinculados al grupo extremista Al-Qaeda. Evidencia internacional, el propio líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, admitió la responsabilidad de los ataques en 2004. Hay hallazgos científicos, investigaciones realizadas por entidades como el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología concluyeron que los impactos de los aviones y el fuego subsiguiente causaron el colapso de las Torres Gemelas y el World Trade Center. Argumentos utilizados por los teóricos de la conspiración: demolición controlada. Se cuestiona la caída de los edificios argumentando que el fuego, por sí solo, no pudo derretir las estructuras de acero. El Pentágono afirma que el edificio fue alcanzado por un misil del propio gobierno y no por el vuelo 77 de American Airlines. Motivos ocultos. Alegan que el evento fue fabricado para justificar las posteriores invasiones a Afganistán e Irak, además de aprobar la ley Patriota. A pesar de la persistencia de estas narrativas alternativas en documentales y foros en Internet, la comunidad científica e histórica mundial respalda que el 11S fue un ataque terrorista
perpetrado por Al Qaeda, que es este grupo islámico radical. Entonces nos vamos a quedar con la evidencia oficial que hay, histórica, porque vamos a ver que esto sigue teniendo una relación con la profecía. Vamos a seguir viendo más cosas. Cuando cayeron las Torres Gemelas, más adelante, días más adelante, pueden ver este artículo, que es un artículo que se llama Guerra Mundial contra el Terrorismo. La guerra global contra el terrorismo es una campaña militar internacional liderada por Estados Unidos, lanzado tras los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Nos decía la profecía que el rey del norte vendría contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, vendría como una inundación. Y miren entonces lo que dijo el presidente de Estados Unidos en ese entonces, el presidente George Bush, dijo esto el 20 de septiembre del 2001, como respuesta a lo que sucedió en Estados Unidos en ese 11S. Nuestra guerra contra el terrorismo comienza con Al Qaeda, pero no termina ahí. No terminará hasta que todos los grupos terroristas de alcance global hayan sido localizados, detenidos y derrotados. Y dijo también esta otra cosa, días después, el presidente George Bush, el 24 de septiembre del 2001. Y por cierto, esta lista es solo el comienzo. Seguiremos añadiendo más nombres. Congelaremos los activos de otros a medida que descubramos que ayudan e incitan a organizaciones terroristas en todo el mundo. Hemos establecido un centro de seguimiento de activos terroristas extranjeros en el Departamento del Tesoro para identificar e investigar la infraestructura financiera de las redes terroristas internacionales. Entonces vemos cómo más adelante empezó esta guerra contra el terrorismo, como había dicho el presidente George Bush. Entonces vemos aquí cómo se empieza a cumplir Daniel 11, porque nos decía que vendría como una tempestad con carros y gente de a caballo, o sea, en plan militar, en plan de guerra. Y vemos aquí cómo sucedió entonces la guerra de Afganistán de entre 2001 a 2021. El primer paso dado por Estados Unidos en la denominada guerra contra el terrorismo fue la invasión de Afganistán el 7 de octubre de 2001 por fuerzas de la OTAN y la Alianza del Norte, con apoyo de las Naciones Unidas, ante la negativa del gobernante régimen talibán de entregar a Osama Bin Laden, que supuestamente se había refugiado en ese país. Casi 10 años después de los atentados, el lunes 2 de mayo de 2011, Osama Bin Laden fue asesinado por tropas de élite estadounidenses en Abbottabad, Pakistán. Luego sucedió la guerra de Irak. El segundo paso de la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos fue la invasión de Irak el 20 de marzo de 2003. Esta acción militar fue realizada por Estados Unidos y Gran Bretaña sin autorización de las Naciones Unidas. Además, España, Italia y otros países se aliaron con Estados Unidos en esta acción y enviaron ayuda humanitaria a la zona. Estados Unidos sostuvo que la invasión era indispensable debido a que Irak poseía armas de destrucción masiva ocultas. Entonces vemos cómo esto sucedió. Vemos cómo la profecía empezó a desarrollarse a partir de ese momento que ocurrieron esas guerras. Ahora, yo le hice una pregunta a la inteligencia artificial. Después de la guerra que sostuvo Estados Unidos contra Irak, ¿con cuáles otros países Estados Unidos siguió en guerra? Y esta fue la respuesta que pueden ver en pantalla que me dio. Después de la invasión de Irak en 2003, Estados Unidos continuó involucrado militarmente en varios países y conflictos, especialmente dentro de la llamada guerra contra el terrorismo, como había dicho el presidente George Bush. Los principales fueron Afganistán, como ya hemos visto, aunque la guerra allí había comenzado en 2001, tras los ataques del 11 de septiembre, continuó paralelamente a la guerra de Irak hasta 2021. Siria, Estados Unidos intervino militarmente, especialmente desde 2014, contra ISIS, Estado Islámico, realizando bombardeos y apoyando grupos aliados locales. Libia, en 2011, Estados Unidos y la OTAN participaron en la intervención militar que contribuyó a la caída de Muammar Gaddafi durante la Guerra Civil Libia. Yemen, Estados Unidos realizó ataques contra grupos vinculados a Al Qaeda y posteriormente contra los hutíes, especialmente mediante drones y operaciones aéreas navales. Pakistán, hubo numerosas operaciones con drones y acciones militares contra grupos terroristas en regiones fronterizas con Afganistán. Somalia, Estados Unidos llevó a cabo operaciones contra grupos islamistas como Al-Shabaab, y ahora la guerra que estamos viendo en la actualidad, que forma parte también de la profecía. Aunque no hubo una invasión total como en Irak, sí ha habido enfrentamientos indirectos, ataques puntuales y fuertes tensiones militares, especialmente desde 2020 en adelante hasta ahora, porque ahora estamos viendo la guerra que hay entre Estados Unidos, Israel e Irán.
Eso forma parte también de este conflicto que comenzó el 11 de septiembre de 2001, cuando el rey del sur, el Islam radical, atacó a Estados Unidos a través de las Torres Gemelas, ese atentado que hubo. Y entonces vemos cómo Estados Unidos, como rey del norte, ha venido atacando a estos países que tienen esta característica, que son radicales, extremistas, y que crean este tipo de caos. Aunque claro, hay teorías, como ya hemos visto, que dicen como que esto no fue así, pero sea como sea, la historia oficial nos dice que fue este grupo terrorista, el Islam, que hizo este ataque, y la Biblia ya nos lo decía, porque entonces si no hubiera sido también en parte de esa manera, entonces también Estados Unidos no hubiese atacado a estos países, aunque también hay que considerar que también Estados Unidos puede haber provocado esto para entonces poder atacar a estos países islámicos, al rey del sur, como estamos viendo en pantalla. Entonces, además, Estados Unidos siguió teniendo presencia militar en Irak, incluso después de la retirada oficial de 2011, regresando en 2014 para combatir al Estado Islámico. Entonces vemos cómo esto se ha estado desarrollando. Entonces pueden ver aquí esta noticia de ahora, del 29 de mayo de este año, de 2026, casi nada. Habla acerca de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que es un país islámico. En directo, UNICEF cifra en 11 la media de niños muertos o heridos al día por la ofensiva israelí en Líbano en la última semana. Irán lanza disparos de advertencia contra buques infractores en el estrecho de Hormuz. Baines asegura que Estados Unidos y Teherán continúan negociando un acuerdo sin saber cuándo o si se firmará, y que el alto el fuego sigue en vigor pese al cruce de ataques. Estamos viendo cómo la profecía se está cumpliendo, cómo el rey del norte, Estados Unidos, con apoyo de Israel, está atacando a Irán, al rey del sur. Entonces estamos viendo profecía bíblica que se está cumpliendo en nuestros días. Hay una carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini del 15 de agosto de 1871. En el primer tema de esta serie yo estoy hablando acerca de este hombre. Este hombre fue un masón de grado 33. Y como les dije, la masonería es parte del rey del norte y está coligada con el espiritismo. Entonces, este hombre era un masón de grado 33 y escribió una carta de las 3 guerras mundiales. Dicen los historiadores que esta carta no es real, pero vamos a ver que el contenido de esta carta es cierto, porque estamos viendo la guerra de Estados Unidos contra Irán, contra el Islam. Israel también está participando en esta guerra. Israel viene siendo el Estado sionista, y entonces el Islam es esa religión, claramente está. Ese país, como Irán, que es un país islámico. Entonces vamos a ver cómo esta carta se atribuye a este señor que era un masón, y para mí esta carta es real porque es lo que estamos viendo en la actualidad. Eso es la carta sobre las 3 guerras mundiales, pero yo solamente voy a leer sobre la Tercera Guerra Mundial porque vamos a ver que es la guerra que se está librando en este momento. Por partes, claro está. La Tercera Guerra Mundial debe ser fomentada, nos dice Pike en esta carta que le envió a Giuseppe Mazzini, aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los Illuminati, que también es una sociedad secreta, espiritismo, entre los sionistas políticos, que es el Estado de Israel, y los líderes del mundo islámico. Entonces lo que estamos viendo, porque si retrocedo, vemos cómo Israel está contra Irán. Israel es el Estado sionista e Irán es un país islámico. Entonces está cumpliendo lo que dice esta carta. La guerra debe llevarse a cabo, nos sigue diciendo Pike, de tal manera que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente, mientras que las demás naciones divididas sobre este asunto se verán obligadas a luchar hasta el punto de agotamiento físico, moral, espiritual y económico. Entonces desataremos a los nihilitas y a los ateos y provocaremos un formidable cataclismo social que mostrará claramente a las naciones los efectos del ateísmo absoluto, origen de la barbarie y de los más sangrientos tumultos. En todas partes los ciudadanos obligados a defenderse contra la minoría revolucionaria exterminarán a los destructores de la civilización, y las multitudes desilusionadas con el cristianismo, cuyos espíritus deístas estarán desde ese momento sin rumbo, ansiosos de un ideal pero sin saber dónde dirigir su adoración, recibirán la verdadera luz mediante la manifestación universal de la pura doctrina de Lucifer, finalmente revelada a la vista del público. Esta manifestación resultará del movimiento reaccionario general, que seguirá a la destrucción del cristianismo y del ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Vemos cómo realmente estas sociedades secretas, como la masonería, los Illuminati, ellos están trabajando
para hacer aparecer a Satanás, a Lucifer, haciéndose pasar por Cristo. Esta guerra, esta tercera guerra mundial que estamos viendo entre el Islam, el Estado sionista como es Israel, entonces vemos cómo esto va a llevar al final que Satanás aparezca haciéndose pasar por Cristo, Lucifer. Entonces esto es importante porque hay muchas personas que son ateas, pero aquí dice que se va a acabar el ateísmo, ya nadie va a ser ateo, pero y muchas personas dicen que el cristianismo se va a destruir, pero realmente ¿será esto cierto? Porque estamos viendo cómo lo que dice la palabra de Dios se está cumpliendo, entonces la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces van a ver, claro que va a haber pueblo de Dios en el tiempo del fin, aunque hay ciertas verdades aquí por lo que estamos viendo con la guerra, como ya mencioné, de Estados Unidos, Israel contra Irán, que esto se está cumpliendo, se acuerda a lo que hemos leído hace un momento, pero realmente Dios es el que tiene el timón, el control, como estamos viendo, porque estamos viendo la línea profética y se está cumpliendo ante nuestros ojos. Incluso sobre la Tercera Guerra Mundial, hay, en esta noticia de la BBC, dice, Putin ha iniciado la Tercera Guerra Mundial y la pregunta es cómo detenerlo, le dice Zelensky a la BBC. Esta es una noticia del 23 de febrero de 2026. Entonces, esto es impresionante porque vemos cómo se hablaba de una tercera guerra mundial en esta carta y vemos cómo ya esta guerra ha iniciado, solamente que esta guerra ha iniciado por partes, porque más países se están alineando cada día más para poder involucrarse de forma directa o indirecta en esta guerra. Y eso, claro, nos está afectando a todos. Pero eso es profético, no podemos sentir temor porque ya la Biblia nos había hablado acerca de esto. Ahora vamos a ver el versículo 41 de Daniel 11. Dice, el rey del norte entra a la tierra gloriosa. Nos dice Daniel 11:41 en la Nueva Versión Internacional lo siguiente: entrará en la tierra gloriosa y muchos países serán derrotados, pero estos escaparán de su mano, Edom, Moab y los jefes de los amonitas. Y claro, la tierra gloriosa, vamos en una mejor versión como la Nueva Biblia Viva, nos identifica cuál es la tierra gloriosa a la que hace referencia. Dice, el rey del norte entrará en la tierra gloriosa de Israel y conquistará muchos, pero 3 grupos escaparán de su poder, Edom, Moab y los líderes de Amón. Entonces la tierra gloriosa es la tierra de Israel. La tierra gloriosa es Israel. La Biblia identifica claramente esta tierra como el lugar especial de Dios, la herencia de su pueblo y la nación restaurada que él protege, aunque claro, ya Israel no forma parte del pacto como tal. La nación de Israel que existe actualmente no es el Israel espiritual, bíblico, que Dios dice que es su pueblo, pero el territorio es el que nos estamos refiriendo, al que la profecía está haciendo referencia, que tiene una importancia profética, como estamos viendo. Entonces también se nos dice que habrían tres países como Edom, Moab y los líderes de Amón que escaparían de la mano del rey del norte. Y estos países, como pueden ver en pantalla, vemos la tierra gloriosa de Israel, donde está ubicada, Jerusalén. Y entonces vemos esos 3 países, Amón, los jefes de los amonitas, Moab y Edom. Entonces vemos que según Daniel 11:41, el rey del norte entrará a la tierra gloriosa de Israel y muchas tierras serán derrotadas, pero estas 3, Amón, Moab y Edom, escaparían de su mano. Y la pregunta clave sería, ¿por qué escaparán de su mano? Bueno, vamos a ver que el territorio de esas tierras bíblicas actualmente es Jordania. Si retrocedo, pueden ver que está Amón, Moab y Edom. Y aquí pueden ver que actualmente ese territorio de Edom, Moab y Amón es Jordania. Jordania corresponde a esos 3 países en la actualidad. Jordania es un país ubicado en el Medio Oriente, en la parte oriental del río Jordán. Limita con varios países y tiene acceso al Mar Muerto. Entonces vamos a ver ahora, estuve buscando en Wikipedia, si buscan Edom, por ejemplo, la correspondencia actual es Israel, Palestina y Jordania. Igualmente con Moab, los moabitas, actualmente la correspondencia es Jordania, lo que pueden ver subrayado en rojo. Igual con los amonitas, la correspondencia es Jordania. Entonces, Edom, Moab y Amón es Jordania. Ahora, la razón por la cual no reciben ataques, pero antes de poder llegar a ese punto para ver por qué escaparán de la mano del rey del norte, Edom, Moab y Amón, que es la actual Jordania,
tenemos que ver por qué el rey del norte puede entrar a la tierra gloriosa de Israel. Vamos a ver en esta información de Wikipedia las relaciones militares entre Israel y Estados Unidos. Voy a leer solamente lo que está en rojo. Dice, las relaciones militares entre Israel y Estados Unidos han sido extremadamente estrechas, reflejando intereses de seguridad compartidos en Oriente Medio. El gobierno estadounidense designa a Israel como un importante aliado no perteneciente a la OTAN, como importante comprador y usuario de equipo militar estadounidense. Israel también participa en el desarrollo conjunto de tecnología militar y realiza regularmente ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos y otras fuerzas. Hasta febrero de 2022, Estados Unidos había proporcionado a Israel 150 mil millones de dólares sin ajustar por inflación en asistencia bilateral. En 1999, el gobierno de Estados Unidos firmó un memorando de entendimiento mediante el cual se comprometió a proporcionar a Israel al menos 2.67 mil millones de dólares en ayuda militar anualmente durante los siguientes 10 años. En 2009, la cantidad anual se elevó a 3 mil millones y en 2019 la cantidad se elevó nuevamente, situándose ahora en un mínimo de 3.8 mil millones que Estados Unidos se compromete a proporcionar a Israel cada año. Además, las únicas instalaciones extranjeras en territorio israelí son bases estadounidenses, incluida una estación de radar de alerta temprana de misiles en el monte Kerem. Entonces vemos cómo la razón por la cual Estados Unidos, el rey del norte, la parte militar, puede entrar a Israel es porque claramente Estados Unidos e Israel son aliados. Incluso Estados Unidos reconoce a Israel como su primer aliado. Entonces vemos, tienen acuerdos militares. Entonces esto cumple la profecía. Además, vamos a ver ahora por qué razón Jordania escapa de las manos de Estados Unidos como países para atacarlo. Y es porque estuve buscando las relaciones de Estados Unidos y de Jordania. Y vamos a ver que la razón por la cual no reciben ataques los jordanos, Jordania, es porque Jordania y Estados Unidos son aliados. Pues me dice aquí la inteligencia artificial que le estuve preguntando, Jordania es uno de los aliados árabes más estratégicos y estables de Estados Unidos en Medio Oriente. La estrecha relación entre ambas naciones se centra en la seguridad regional, la lucha contra el terrorismo y la contención de la influencia de Irán. Los pilares de esta alianza incluyen socio clave, ambas naciones mantienen una relación diplomática formal desde 1949 y en 1996 Jordania fue designada como aliado importante extra-OTAN. Acuerdos de defensa, existe un acuerdo de cooperación en defensa firmado en 2021 y una colaboración de inteligencia muy activa. En la actualidad, Jordania alberga a miles de soldados estadounidenses en su territorio para disuadir amenazas regionales. Ayuda financiera. Estados Unidos es el mayor proveedor de asistencia bilateral de Jordania. A través de sucesivos memorandos de entendimiento, el gobierno estadounidense proporciona anualmente más de $1.000 millones destinados al desarrollo económico, la ayuda humanitaria y la seguridad, estabilidad regional. Estados Unidos valora profundamente el rol de Jordania como estado tapón y pacificador, especialmente por ser uno de los pocos países árabes que mantiene un tratado de paz oficial con Israel. Entonces vemos que la razón por la cual Jordania no recibe ataques del rey del norte de Estados Unidos es porque estos dos países son aliados. Estados Unidos tiene ventaja al tener estos países en Medio Oriente como Israel y Jordania, porque puede entrar a estos países para poner bases militares y entonces como estamos viendo, como hay guerra actualmente entre Israel, Estados Unidos e Irán, eso puede servir de gran valor para Estados Unidos, de gran importancia, porque así puede atacar con más facilidad entrando a esas tierras para poder atacar a esos países que se oponen a Estados Unidos. Ahora, hay esta noticia del 18 de febrero de 2026. La relación entre Estados Unidos y Jordania se ha fortalecido considerablemente. Eso quiere decir que siguen unidos, la profecía se sigue cumpliendo. Jordania se ha alineado cada vez más con la estrategia estadounidense a medida que Medio Oriente se polariza. Entonces estamos viendo la profecía cumpliéndose. Vemos como Edom, Moab y Amón, que es la actual Jordania, son aliados de Estados Unidos y por eso es que no reciben ataques de este rey del norte, este poder político militar. Ahora vamos a entrar a los versículos 42 al 43 de Daniel 11.
Dice que extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Vamos a ver que este versículo se cumplió con la primavera árabe, una serie de levantamientos, conflictos y cambios de régimen que comenzaron en 2010 y afectaron a varias naciones del mundo árabe, incluyendo Egipto, Libia y el Yemen. Fueron conflictos y guerras que desestabilizaron naciones enteras, caída de gobiernos, intervenciones extranjeras y pérdida de soberanía, saques de recursos también y riquezas como oro, plata, petróleo y más. En 2011, vamos a ver la cronología de la primavera árabe. En 2011, se nos menciona Egipto, hubieron protestas masivas, derrocan al gobierno, al gobierno en ese momento, inestabilidad política y económica. Eso fue en 2011. En Libia, también en 2011, hubo una guerra civil y intervención militar extranjera, colapso del Estado y saqueo de recursos. En el Yemen, en el 2011, hubo un levantamiento también, guerra civil, y la peor crisis humanitaria del mundo árabe. La conclusión es que la profecía de Daniel 11, 42 al 43 se ha manifestado ante nuestros ojos. Los acontecimientos de la primavera árabe son una señal del cumplimiento de las escrituras. Vemos que Dios conoce el futuro, confiemos en su palabra. Y pueden ver también el mapa donde se mencionan estas tierras, Libia, Egipto y el Yemen. Ahora vamos a ver más claramente, más detallado cómo se cumplió esto. Vamos a ver que aquí está, este es un juego que se llama Illuminati New World Order, de Steve Jackson Games. Este juego fue lanzado, salió en el 1994 este juego, por este hombre que era un profesional que hacía juegos, pero hubo otro lanzamiento de este juego, de algunas cosas principales, en el 1995. Y pueden ver entonces el triángulo que también tienen los masones, los Illuminati, como pueden ver, que son sociedades secretas, el espiritismo, y que pueden ver en este juego que hay cartas. Este es un juego de cartas. ¿Y qué pueden ver en la primera carta que pueden ver? Bueno, pueden ver, dice Power to the Power, eso significa poder de la gente. Pueden ver las manos como levantadas, como una protesta. Entonces esto quiere decir como que esta primavera árabe que sucedió en 2011, esto fue realmente planificado. Esto fue realmente, había una agenda que esto tenía que suceder, porque pueden ver en esta carta cómo hay las manos levantadas, los puños, como a modo de protesta. Entonces esto ocurrió en la primavera árabe. Entonces es muy interesante ver esta relación. Y vemos cómo hay este poder oculto que son los Illuminati, el poder espiritual de este rey del norte, cómo estaba envuelto en esto. Este es un juego de cartas. Si lo buscan pueden ver como que dice como que es de conspiración y cosas así, pero además de esta carta que se relaciona perfectamente con lo que fue la primavera árabe, las protestas que existieron en algunos gobiernos, que sacaron a algunos de sus presidentes porque querían mantenerse en el poder, pero vemos cómo realmente está este poder oculto que realmente es el que mueve los hilos. Y además vemos cómo se muestra en esta carta a Gaddafi, Muammar Gaddafi, que fue el presidente de Libia. Ese fue uno de los presidentes que fueron, por así decirlo, sacados en esta primavera árabe. Fue uno de los presidentes que se destituyeron en esas protestas que hubieron. Entonces es muy interesante que aparecía ya en este juego de cartas. Pueden ver la carta, dictatorship, eso es dictadura, porque fue un dictador, Gaddafi, es muy interesante. Y vemos entonces aquí la figura de él en una imagen, en una noticia, quién era este hombre. Y vemos la relación que tiene con esta carta de Steve Jackson del juego de Illuminati New World Order. Entonces vemos cómo es muy interesante la relación, con cómo esta vestimenta de militar aparece también en la carta. Vemos cómo aparece este hombre también. Entonces es muy interesante todo esto. Vemos también que el ataque terrorista en 2001 ya estaba en esta carta. Lo del 11 de septiembre, el ataque a las Torres Gemelas, ese atentado. Es muy interesante porque, como les dije, este juego fue hecho en el 1994, salió en el 1994 y también en el 1995. Y vemos como ya estaba esto de la caída de las Torres Gemelas. Entonces, no es que ellos conozcan el futuro, los Illuminati. La persona que hizo este juego parece que conocía los planes de los Illuminati, que son los que están moviendo los hilos. No es porque ellos conozcan el futuro, sino que ellos tienen una agenda para cumplir estos propósitos. Y vemos también en la otra carta de New World Order que dice Energy Crisis, o sea, crisis energética. La energía se refiere al petróleo,
El petróleo es un recurso energético. Entonces estamos viendo cómo esto ya estaba en la agenda de los Illuminati, de estas sociedades secretas, de este espiritismo que forma parte de este rey del norte. Entonces vemos cómo nada sucede por casualidad. Lo que pasó el 11 de septiembre también, como ya les dije, no fue por casualidad. Ya había una agenda que tenía eso realmente orquestado. Y ahora estamos viendo la crisis energética en la actualidad, porque estamos viendo que con la guerra de Irán, Estados Unidos e Israel, el estrecho de Hormuz está cerrado. Y eso no permite el libre tránsito de los barcos para que puedan recibir el petróleo. Entonces hay una crisis energética, el petróleo está subiendo. Y es interesante cómo se dibuja en la carta, cómo hablaba ya de una crisis de energía, de petróleo. Es muy interesante todo esto realmente. Y aquí vemos también cómo se mencionan a China y a Rusia. ¿Tendrán que ver con la profecía que estamos estudiando? Eso lo vamos a ver más adelante, pero es interesante que también en este juego de cartas de los Illuminati se habla acerca de esto. Vamos a ver ahora más a continuar con la primavera árabe para ver cómo se cumplió de esta profecía. Vamos a ver qué fue la primavera árabe con esta información. En esta página británica dice primavera árabe, ola de protestas y levantamientos prodemocráticos que tuvieron lugar en Oriente Medio y el norte de África a partir del 2010 y el 2011, desafiando algunos de los regímenes autoritarios arraigados de la región. La ola comenzó cuando las protestas en Túnez y Egipto derrocaron a sus regímenes en rápida sucesión, inspirando intentos similares en otros países árabes. Sin embargo, no todos los países tuvieron éxito en el movimiento de protesta, y los manifestantes que expresaban sus quejas políticas y económicas a menudo fueron reprimidos violentamente por las fuerzas de seguridad y de sus países. Para una cobertura detallada de la primavera árabe en países individuales, consult Revolución del Jazmín, Túnez, levantamiento en Egipto en 2011, levantamiento en Yemen 2011 a 2012, revuelta en Libia de 2011 y la guerra civil siria. Vamos a ver ahora cómo lo que pasó en Egipto nuevamente, la revolución del 25 de enero en Egipto. Voy a leer solamente lo que está en rojo. Hosni Mubarak, tras perder el apoyo de los militares, Mubarak dejó el cargo el 11 de febrero, después de casi 30 años, cediendo el poder a un consejo de altos mandos militares. Los militares gozaron de una alta aprobación pública durante el periodo previo a la formación del nuevo gobierno, pero su aparente priorización de la estabilidad sobre la transición democrática a veces mermó el optimismo. Ahora vamos a ver el accionar del rey del norte ante este derrocamiento del presidente de Egipto en ese tiempo, de Mubarak. En esta información, en esta noticia que pueden ver del Caribe, dice, ministra dijo que Estados Unidos buscó fomentar el caos en Egipto. Para crear el caos en el país tras el derrocamiento del otro aliado estadounidense, Hosni Mubarak, en un avivamiento de las tensiones con Washington, los ministros de Cooperación Internacional Faiza Abol Naga expresó la postura durante el testimonio que rindió hace 4 meses ante jueces que investigaban las denuncias de que esos grupos utilizaban los fondos para fomentar el desorden. Los diarios estatales dieron el martes amplia difusión a las aseveraciones de la funcionaria que dirige la campaña contra esas agrupaciones. Dice que las autoridades dijeron la semana pasada que han remitido para juicio a una corte penal a un total de 43 empleados, de los cuales 16 son estadounidenses, de esos grupos no gubernamentales. Entonces ahí menciona a los estadounidenses que estuvieron involucrados en esto. Entonces dice más abajo, sin embargo, como Estados Unidos e Israel no podían crear y sostener directamente un estado de caos, recurrieron a la financiación directa, especialmente estadounidense, como medio para alcanzar esos objetivos, dijo la funcionaria citada en la prensa. Según la ministra, parte del dinero provino de la asistencia económica estadounidense a Egipto, que suma 250 millones de dólares al año. Pueden ahí leer la información completa, terminar de leerla, pero es interesante porque ya nos está diciendo que hubo un dinero, una financiación económica que se utilizó para poder, digamos, sacar al presidente Mubarak a Egipto, el presidente de Egipto. Entonces vemos cómo Egipto recibió ataques de esta manera porque un presidente es un rey en la Biblia, representa al reino, a la nación. Entonces vemos cómo de esta manera el rey del norte, Estados Unidos, atacó a Egipto. Incluso en esta otra noticia del 8 de julio de 2013, dice el golpe militar en Egipto y las movidas de Estados Unidos. Él es entonces político, ya él murió,
Henry Kissinger dijo lo siguiente en 2011 sobre la caída de Mubarak: eso es el primer acto de un drama que debe ser actuado. Y hay una pregunta: ¿qué quería decir? Vamos a ver que lo que dijo Kissinger no fue por decirlo. Cuando él dijo que ese es solo el primer acto de un drama que debe de ser actuado, lo que está subrayado en rojo, él lo dijo no por decirlo, porque vamos a ver, primero vamos a ver a este hombre. Este era Henry Kissinger en 1973. La importancia de este hombre fue porque él fue el secretario de Estado de los Estados Unidos, así que las palabras que dijo este hombre tienen un gran peso a nivel político internacional. Entonces, fue, bueno, el 22 de septiembre de 1973 al 20 de enero de 1977, cuando estaba el entonces presidente Richard Nixon, Gerald Ford. Su predecesor fue William P. Rogers y su sucesor fue Cyrus Vance. Pero vemos cómo este hombre fue secretario de Estado de los Estados Unidos. Esta es la importancia, porque estamos hablando del rey del norte, cómo está entrando por estas tierras. Ya vimos cómo Egipto fue atacado. Y bueno, aquí en Wikipedia, buscando sobre la primavera árabe, vamos a ver que lo que dijo Kissinger, sobre que este es solo el primer acto de un drama que debe ser actuado, lo que pasó en Egipto con el presidente Mubarak, lo que empieza a cumplir la profecía, porque vemos cómo Egipto es atacado al atacar a su presidente Mubarak. Vamos a ver entonces esta información sobre la primavera árabe. Vamos a ver cómo lo que dijo Kissinger no lo dijo por decirlo, es porque Estados Unidos ya estaba moviendo los hilos. Nos dice esta información sobre la primavera árabe: el ejemplo de Túnez fue imitado en el resto del mundo árabe. En Egipto salieron a manifestarse millones de personas contra Hosni Mubarak, quien llevaba 30 años en el poder. En Libia, contra Muammar el Gaddafi, que también se menciona en la profecía, Libia, 42 años en el poder, y Gaddafi ya lo hemos visto en las cartas de New World Order. En Siria, contra Bashar al-Assad, 11 años entonces. En Yemen, contra Ali Abdullah Saleh, 21 años entonces. En Argelia, contra Abdelaziz Bouteflika, 12 años entonces. El sultán de Omán, Qaboos bin Said al-Said, y el rey Ahmad bin Isa al-Jalifa de Bahrein incrementaron el poder de los parlamentos y prometieron mejores condiciones de vida en ambos países. En Jordania fue destituido el primer ministro Samir Rifai, mientras en Egipto Hosni Mubarak fue derrocado el 11 de febrero. Ahora vamos a ver cómo lo que dijo este hombre no lo dijo por casualidad, porque ahora vamos a ver lo que pasó en Libia. Como nos decía la profecía, que también Libia se menciona, que iba a recibir los ataques del rey del norte. En Libia, el gobierno de Gaddafi acudió presuntamente al uso de la fuerza aérea para reprimir a los manifestantes, y en respuesta a la OTAN, y quiero que subrayen la OTAN, porque la OTAN tiene que ver con los Estados Unidos. Vamos a ver cómo la OTAN forma parte de los Estados Unidos. Entonces vemos que lo que dijo Kissinger realmente tenía un gran peso, porque vemos como él dijo que lo que pasó en Egipto fue solo el primer acto de un drama que debía ser repetido, debía ser actuado. La OTAN lideró una coalición aérea para frenarlo a Gaddafi en Libia. Los rebeldes libios, ayudados por la OTAN, expulsaron a Gaddafi de Trípoli, la capital, y tomaron el control del gobierno. El 20 de octubre de 2011, Gaddafi fue encontrado huyendo y fue ejecutado, dando fin a la primera fase de la guerra. Entonces en Yemen, y ustedes dirán, ¿y por qué menciono Yemen? Vamos a ver que Yemen, vamos a ver más adelante con información, con datos, cómo la Yemen actual es realmente la antigua Etiopía bíblica, que menciona la profecía de Daniel que estamos estudiando. En Yemen, el país más pobre del mundo árabe, las protestas contra Ali Abdullah Saleh duraron más de un año, hasta que en febrero de 2012 renunció al cargo. En Siria se produjo una guerra civil que no se solucionó, sino hasta más de 13 años después, con la caída del régimen de Bashar al-Assad, que a su vez fue el último conflicto en solucionarse. Tan solo Qatar y los Emiratos Árabes Unidos fueron los únicos que no tuvieron manifestación alguna, y si la tuvieron no causó repercusión de ningún tipo. Aquí también se mencionan otros países como Siria y otros más países que estaremos viendo, porque la profecía nos dice que el rey del norte entraría a las tierras, y solamente, claro, se mencionan como tierras específicas también a Egipto, a Libia y al Yemen, que es la antigua Etiopía, como veremos más adelante con datos, porque así lo decía la profecía. Entonces vamos a ver ahora a la OTAN. Como le dije, la OTAN, Estados Unidos forma parte de la OTAN. Lo que está subrayado rojo, pueden ver Estados Unidos. La sede de la OTAN se encuentra en Bruselas, Bélgica, y sus 32 estados miembros abarcan la América norteña, Canadá y Estados Unidos, y hasta Europa.
Entonces el rey del norte también abarca lo que es la OTAN, porque Estados Unidos forma parte de la OTAN y son países aliados. Entonces vemos cómo esto va teniendo un alcance global, esto sobre lo que nos dice la Biblia. Vamos ahora a ver el territorio de Yemen. Vamos a ver, como les dije, que se refiere a la antigua Etiopía bíblica. Yo le hice una pregunta a Google y la IA me dio la respuesta. ¿Fue el territorio del actual Yemen parte de la actual Etiopía en el reino de Saba? En realidad es al revés. El corazón del reino de Saba se encontraba en el sur de la península arábiga, en el territorio del actual Yemen. Su capital histórica estaba situada en la región de Marib. La confusión surge por la profunda conexión histórica y geográfica entre ambas orillas del Mar Rojo, influencia y cruce de territorios. Aunque el reino nació en territorio yemení, los sabeos comerciaban intensamente y en ciertos periodos históricos expandieron su influencia, asentamientos y control comercial hacia partes del Cuerno de África, incluyendo zonas de la actual Eritrea y de Etiopía. Eso quiere decir entonces que parte del territorio de Etiopía era también parte del Yemen. Entonces eso que por el reino de Saba, que estaba también extendido en esa zona. Entonces eso quiere decir que formaba parte también de Etiopía, por ese detalle solamente. El reino de Atsum, años después, hacia el siglo I al VI después de Cristo, el floreciente reino de Atsum, basado en el actual norte de Etiopía, terminó conquistando y dominando partes del actual Yemen. La leyenda de la reina de Saba. La tradición etíope plasmada en el libro sagrado Kebra Nagas identifica a la legendaria reina de Saba como gobernante de Etiopía, lo que entrelaza aún más la identidad de ambos territorios. La relación por la cual se hice la pregunta con relación al reino de Saba es porque la Biblia nos habla de la reina de Saba que fue a ver al rey Salomón para ver sus riquezas y cuán sabio era. Y vamos a ver algo más sobre eso. Vamos a ver que los historiadores y arqueólogos coinciden en que la cuna original de la civilización sabea fue Yemen, aunque existió un intercambio constante de personas, cultura y poder a través del Mar Rojo. Entonces, quedémonos con la idea de que el reino de Saba no solamente cubría Etiopía, sino que también parte del Yemen actual. Entonces formaban un solo reino. Entonces podríamos decir que Etiopía abarcaba también el Yemen en lo que a eso se refiere. Es muy interesante. Ahora, ¿existe algún texto bíblico? Le hice la otra pregunta a la inteligencia artificial. ¿Existe algún texto bíblico que relacione el reino de Saba con Etiopía? Sí, me dio la respuesta. En la Biblia hay varios textos que relacionan a Saba con Etiopía, con Cus, especialmente en contextos geográficos, comerciales y proféticos. La relación no siempre es directa porque Saba puede referirse a distintos pueblos o regiones antiguas, pero muchos estudiosos identifican una conexión fuerte entre Saba y la región de Etiopía, Eritrea y el sur de Arabia. Aquí tiene los textos más importantes. Salmo 72:10 nos dice, habla de Saba junto con otros pueblos africanos y orientales. Los reyes de Tarsis, nos dice el texto bíblico, y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Aquí aparecen Saba y Seba juntos. Seba muchas veces está relacionado con Cus, con Etiopía. Y vemos entonces luego Isaías 43:3, que este es uno de los textos más fuertes que conectan Etiopía con Seba. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Aquí Etiopía, Cus y Seba aparecen vinculados directamente. Y aquí también pueden ver cómo en este diccionario enciclopédico universal ilustrado lo deja más que claro. En este diccionario se nos dice que la antigua Etiopía es la actual Yemen, en este diccionario enciclopédico universal ilustrado. Y hay algo muy interesante que dice lo que está subrayado, de remoto origen, en ella se desarrolló una antiquísima cultura. La actual Mirad es la Saba bíblica, de la cual era la reina de Saba. La reina de Saba fue la que, como les dije, la que visitó a Salomón para saber de su sabiduría y de sus riquezas. Entonces vemos que esto es muy interesante, como en este diccionario se nos dice que la antigua Etiopía es la actual Yemen. Entonces no hay más que duda de que la Yemen, que en esa primavera árabe hubieron protestas que quitaron al presidente en ese entonces, fue la que le cumple la profecía. Porque claro, vemos como lo que dijo Henry Kissinger, que lo que pasó en Egipto fue el primer acto de un drama, de un acto que es un acto que tiene que ser continuado, que tiene que ser repetido, que tiene que ser actuado. Entonces esto sucedió porque vemos cómo la OTAN luego atacó Libia y Estados Unidos forma parte de la OTAN.
Y más adelante hubieron protestas en Yemen, que sacaron a Ali Abdullah Saleh, que era el presidente de Yemen, que es el que sabemos ya que es la antigua Etiopía, la bíblica, la que menciona la profecía. Entonces vemos cómo esto se cumple, porque sacaron también a ese presidente. Entonces, y vemos también cómo el espiritismo está trabajando de forma oculta para cumplir sus planes. Y aquí estamos, claro, nosotros viendo las artimañas de Satanás, como dice el libro de Corintios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Estamos viendo cómo está actuando el espiritismo en este sentido, en la parte espiritual de este rey del norte también. Ahora vamos a ver cómo también la profecía nos decía que el rey del norte entraría a otras tierras, además de Egipto, Libia y Etiopía, que es la actual Yemen. Hubieron otros eventos en otros países en esa primavera árabe, como por ejemplo nos dice aquí, animado por los rápidos éxitos de los manifestantes en Túnez y Egipto, los movimientos de protesta se afianzaron en Yemen, Bahrein, Libia y Siria a finales de enero, febrero y marzo de 2011. Sin embargo, a diferencia de Túnez y de Egipto, el estallido de descontento popular en estos países derivó en luchas sangrientas y a menudo prolongadas entre los grupos de oposición y los regímenes gobernantes. Otros países, los efectos de la primavera árabe se hicieron sentir en todo Oriente Medio y el norte de África, ya que muchos países de la región experimentaron al menos protestas menores a favor de la democracia. En Argelia, Jordania, Marruecos y Omán, los gobernantes ofrecieron diversas concesiones, desde la destitución de funcionarios impopulares hasta cambios constitucionales para frenar la propagación de movimientos de protesta en sus países. Y la profecía nos decía también que se apoderaría de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y de Etiopía que le seguirían. Daniel 11:43. Y si ustedes investigan, por ejemplo, en Egipto, los recursos naturales que tienen, lo que pueden ver en círculo rojo, vemos que Egipto tiene gas natural, Yemen tiene gas natural y tiene también petróleo en el apartado para Yemen. Y vemos también como y bueno, pueden ver también que estas banderas tienen un parecido, un simil con los colores y las estrellas también que tienen de 5 puntas. Esto es muy interesante. Y vemos ahora cómo en Libia, para ponerles un ejemplo, en esa primavera árabe, en ese tiempo cuando estaba Gaddafi, dice, Gaddafi acusa a Estados Unidos, Francia y Reino controlar el petróleo, ese recurso. El petróleo es conocido también como el oro negro. Y es interesante porque vemos cómo la profecía nos decía que se apoderaría de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. El petróleo es ese recurso, es ese oro negro que vemos como Estados Unidos estaba